inocente. Dile a todos estos policías inútiles que yo soy inocente. Que mejor vayan a la calle a perseguir delincuentes de verdad y que dejen en paz a mujeres decentes como yo. Bárbara, yo... Diles, María Corina. José Ignacio, mi amor. ¿Qué haces con ella? ¿Vinieron a sacarme de aquí? Mi patroncito, ¿quién le iba a pensar? ¿Y yo qué creí que me iba a aburrir en este cantón? ¿Qué haces aquí? Parece que un bocón soltó la lengua. ¿Estabas pensando que yo fui? Yo no pienso, yo actúo. Y ahora mismo me las vas a pagar. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¡Sepárense! Viene llegando ya quien es el de castigo. Aquí me están en la calle, señores. José Ignacio, mi amor, no te imaginas las ganas que tenía de verte. Esta ha sido la peor experiencia de mi vida, la peor. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Mi amor, por favor, te lo ruego, no me rechaces ahorita. Te necesito mucho. Yo sé que tal vez ahorita estás pensando lo peor de mí, pero te lo juro, baby. Te lo juro que todo tiene una explicación. Yo te amo. Yo te amo por encima de todo. Tú eres el hombre de mi vida, José Ignacio. No me toques. Suéltame. No vine a verte. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Traje a María Corina para que haga su declaración. Amiga, tú veniste a declarar a mi favor, ¿verdad que sí? Ya sabía que no me ibas a defraudar. Ya sabía que podía contar contigo. José Ignacio, María Corina sabe que yo soy inocente. Dile, María Corina, dile. Bárbara, yo vine a decir la verdad. María Corina vino a testificar en tu contra. Vamos a demostrar que eres una asesina. Que mereces pasar el resto de tu vida en la cárcel. No. A ver, es que ustedes no se pueden negar a defender a mi padre. No, porque ustedes son los abogados de la empresa, exactamente. Yo les entiendo, sí, les estoy entendiendo sus explicaciones, pero ustedes no se pueden negar, para eso les estamos pagando. Ah, bueno, entonces no nos pueden ayudar. Ah, no, bueno, ok, muchísimas gracias. Entonces, eso se verá en su bono navideño, ¿eh? Muchísimas gracias por nada, hasta luego. ¿Qué pasa, Martín? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué esa discusión? Los abogados de la empresa no quieren ayudar a mi papá, no se quieren meter en más problemas. No se preocupen, ellos tienen razón. Leticia. Prima. Es que no son abogados penalistas y además trabajan para Venus. Pueden pensar que hay un conflicto de intereses o algo así. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Bueno, yo conozco un buen abogado que nos puede ayudar. Les prometo apoyarlos en todo. ¿Cómo, Rosa? Después de todo lo que te hizo mi papá y mi hermana, ¿cómo nos vas a ayudar? Bueno, lo hago por ustedes. No tienen la culpa de lo que ellos hicieron. Eres muy buena, gracias. No, Leticia. Soy una persona que ha sufrido y entiendo el dolor que sienten. Haremos todo lo posible para que Rodolfo y Bárbara tengan una buena defensa. No entiendo de qué me están hablando. José Ignacio, yo no soy ninguna asesina. Por favor, no creas lo que te están diciendo. Yo ya les expliqué cómo fue todo. Ya les expliqué que la muerte de tu papá fue un accidente. María Corina, dile. Dile la verdad. Tú sabes que fue un accidente. Dile. Yo no estoy mintiendo. Ella lo sabe. Ahórrate tu papel de víctima. Sabemos perfectamente que eres una criminal. María Corina nos contó a mí y a Rosa toda la verdad. Estoy harta de tus engaños, Bárbara. Callé solamente porque me amenazaste de muerte. Pero eso se acabó. Ya no te tengo miedo. Es momento de que todo el mundo se entere de todas las barbaridades que has hecho. ¿Qué estás hablando, estúpida? Tú mataste a Gerardo. Lo mataste porque él sabía demasiado. Asesinaste a tu propio suegro, Bárbara. Eres una criminal. Sí, muy bien, licenciado Peralta. Haremos lo que usted dice. Gracias por hacerse cargo de los dos casos.
Espero su llamada. ¿Qué pasó? ¿Se va a hacer cargo de los dos casos? Sí, ahora mismo va al juzgado para comenzar a armar los casos. Ay, gracias, Rosa. Dios sabrá compensarte lo que estás haciendo por nosotros. Oye, Rosa, ¿tú crees que mi hermana se libre de ir a la cárcel? ¿Por qué? ¿Acaso mi nieta hizo cosas más graves que llevarse a Eduardito? Sí, Leticia. Pero no me toca a mí contártelo. Tranquila. Ya sabrás la verdad. Ella ahora está en la delegación y el abogado va a solicitar un permiso para que vayan a verla. Es la peor escoria de este planeta. ¿Cómo es posible que haya sido capaz de matar a mi padre a sangre fría? No, yo no lo hice. Tienes que creerme. Fue un accidente, José Ignacio. Fue un accidente. Él se quería suicidar y yo traté de salvarlo. Y él me arrastró por las escaleras, te lo juro. ¡Mentirosa! ¡Cállate! ¿Qué pretendes? ¿Quedarte con José Ignacio? Eso es lo que quieres, ¿verdad? ¡Claro! Ahora entiendo todo. Vas a hacer lo posible por hundirme en la cárcel porque te gusta mi marido, ¿cierto? Siempre te gustó, zorra. Por eso te la pasabas en mi casa, acariciando mi cama, viendo sus fotos. ¡Admítelo! Bárbara, yo siempre traté de ayudarte, de entenderte. Pero es que contigo no hay manera. Eres una loca psicópata. Eres una mentirosa. Asquerosa. No le creas ni una palabra de lo que te está diciendo. Por favor, no le creas. Mataste a tu suegro porque él sabía que estabas embarazada de Roncancio. A él también lo mataste con tus propias manos. Suerte que Rosa se salvó, porque a ella también pensabas mandarla al infierno. Adiós, Bárbara. Adiós. Hasta nunca, Bárbara. ¡Dios santo, vas a morir! ¡Muérete! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? Ay, José Ignacio, ¿por qué no llamas? Rosa, ¿cómo te fue, hija? Ay, mamá. Me acabo de enterar de cosas horribles de Bárbara. Ahora está en la delegación. Después se la van a llevar a la cárcel mientras espera el juicio y su sentencia. ¿Y qué va a pasar con el niño ahora que Bárbara está presa? Ya pedí su custodia. Solo falta la decisión del juez. Hija, tú tienes todo para demostrar que eres familia directa de Eva. Siendo una Sotomayor, el proceso es mucho más sencillo. Sí, papá, estoy en eso. Gracias. Y bueno, también yo quisiera, bueno, si tú estás de acuerdo, me encantaría que llevaras mi apellido. No sé si eso te gustaría a ti. Claro que sí. Claro que sí. Acepto llevar los apellidos de mis papás. Rosa Andrade Andere. ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¡Te odio! ¡Suéltala! ¡Eres una hipócrita! ¡Suéltala! ¡Resbalosa! ¿Estás bien? ¡Asquerosa! José Ignacio, ¿te das cuenta? Suéltame. Por eso te digo que temía por mi vida. Esta mujer es capaz de cualquier cosa. No seas mentirosa. Fuiste tú la que me enseñó a engañar, a traicionar, a conspirar. Yo jamás tuve tu inteligencia ni tu maldad, María Corina. Matar a Rosa fue idea tuya. ¿De qué estás hablando, Bárbara? María Corina me dio la idea de eliminar a tu queridísima Rosa. Ella me sugirió buscar a alguien dentro de la cárcel y pagarle para matar a Rosa, pero la muy resbalosa se escapó. No le creas, ¡Se escapó! Ignacio, no es cierto, no le creas. Yo jamás he tenido que ver con las acciones de Bárbara. Yo sabía que me ibas a traicionar como una rata asquerosa. Tenía que haberte matado cuando pude hacerlo. Y sí, soy una asesina. Y estoy loca. Loca de amor. Tú me volviste loca, José Ignacio. Tú eres el culpable de mi locura. De todas mis acciones y mis crímenes. Tú eres el único culpable. Porque nunca me quisiste. Porque me engañaste. Tuviste un hijo con mi prima Eva. No quisiste casarte conmigo. Me dejaste por la parecida de Rosa. Y la sigues amando. ¡La sigues amando a pesar de todo lo que yo he hecho por ti! Por ti he mentido. Me he rebajado, he matado. ¿Y sabes qué?
Lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer 1000 veces porque yo me juré a mí misma que iba a estar contigo hasta el día de mi muerte o de la tuya. ¡Llévensela! ¡Suéltame! Si no eres mía, no eres de nadie. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí. No sé vivir sin ti.